Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, vamos a seguir con el libro de La Maga Morgana y la traición de la sangre. La Maga Morgana y la traición de la sangre. Vamos a ver el capítulo 1, que se llama Visiones del Abismo. El viento agitaba violentamente sus ropajes mientras caía. Los vastos pliegues de su túnica golpeaban su rostro como las salas negras que no conseguía conjurar. Su melena, roja y encrespada por la lluvia, se derramaba a borbotones de la toquilla, que se soltó y fue arrastrada por una racha de aire allá a lo lejos. Casi cegada por la lluvia y la tormenta, Morgana alcanzó a distinguir el brillo desvaído de las armaduras en la cima del abrupto acantilado, el frescor de la espuma golpeando sus mejillas, la aspereza de las punzantes rocas que la esperaban, hambrientas, entre las agitadas olas. Intentó recordar las palabras, intentó con todas sus fuerzas conjurar el viento a su favor. Buscó con ahínco las enseñanzas de Merlín, pero la tormenta retumbaba en sus oídos. Quidditch, fi Dwitch, Quidditch, fi ayúdame diosa. La transformación, la última de las grandes artes de la hechicera, la única que aún se le resistía, la única que podía salvarla. Alas negras, Toir Domhob, ai mi di esgatains, an aurs, abajáis hon. Dame tus alas en esta hora de muerte. Morgana caía. El fuego crepitaba en el hogar, bañando la estancia de un humo fragante y suave. Los restos carbonizados de celago y hojas de tejo apenas se distinguían ya entre las brasas, pero su aroma permanecía en el ambiente, confundiéndose con los haces de luz que se colaban por las ventanas talladas en el tronco. La luz anaranjada aparecía cargada de motas de polvo que flotaban en el humo y la calidez de la habitación. El bosque estaba húmedo y fresco allá afuera, como cada mañana, pero dentro había calor. La hoguera llevaba encendida toda la noche. El tiempo que Morgana había pasado escudriñando las llamas con los ojos, grandes y rasgados, entornados en un esfuerzo que permanecía sin respuesta. Hacía mucho tiempo que las llamas habían dejado de revelarle los secretos que la rodeaban. Recordó aquella noche, casi una vida atrás, cuando el fuego le mostró la muerte de su padre, el duque Garlois, la misma noche que el traidor Uther Pendragón había invadido con engaños el lecho de su madre. El fuego había sido su amigo, un amigo sincero que revelaba verdades tan dolorosas como necesarias, pero ahora callaba. Siguió escudriñando las llamas en busca de un rostro que apenas conocía, que solo había contemplado unos segundos antes de verlo alejarse en brazos ajenos. Él, de su hijo Ibaim, concebido con su amante Gralentz y entregado como heredero a su esposo, el rey
Urien de Gore, como pago por su libertad. Morgana jamás olvidaría el rostro de su hermano Arturo, antes tierno y afable, ni el de su prometida Ginebra, que la había llamado hermana y la había hecho objeto de sus confidencias, ambos convertidos en máscaras de piedra, impasibles, inconmovibles, cegados ambos, él por la estrategia y el juego de alianzas que lo obligaban a mantener la paz con el rey Urien, Ginebra por los celos y su afecto por su primo Graelentz, el débil Graelentz, al que Morgana había adorado y que no había sido capaz de defender su amor. Había sido la futura reina la que había descubierto a Morgana en los brazos del flamante caballero, ella la que había acudido a Arturo con el corazón inflamado por la envidia, y había sido Arturo el que había decidido el destino de Morgana y la separación de su hijo. Como ella misma, Ivaín había nacido en plena tormenta, tras los muros de una austera fortaleza, y sus llantos se habían confundido con el viento y los relámpagos en los oídos de Morgana, que, exhausta, apenas lo había sostenido un instante en brazos, el tiempo justo para atisbar unos pequeños ojos azulados y una cabecita de cabellos claros. No había vuelto a verlo. Ni él ni su esposo habían estado presentes cuando se marchó de Gore, aún dolorida y con los pechos rebosantes de leche inútil y desperdiciada. Sintió una punzada de dolor al recordarlo. No pudo evitar sonreír con amargura. Ella, que había despreciado a su madre, Igraine, por abandonarla a su suerte en un convento por mandato de Uterpendragón, ya por entonces su esposo. Buscó los ojos azules y la redondez infantil entre las llamas, pero el fuego callaba. Se permitió cerrar un instante los ojos. Si era incapaz de rescatar las visiones en el fuego con los ojos cerrados, eran los rostros de su hermano y de Ginebra los que veía. Morgana dejó que las oleadas de odio la golpearan hasta inundarla. El suelo crujió a sus espaldas y tuvo la certeza de que el viejo druida la alertaba así de su presencia. Tomó aire antes de volverse a mirarlo. El rostro de Merlín, surcado de profundas arrugas, parecía fundirse con la corteza de la enorme haya que les servía de refugio. Era un rostro contradictorio. Era como si sus arrugas delataran su madura edad, pero su mirada gris y profunda como las nubes de tormenta revelaba la fuerza de lo que era, había sido y sería. Su mirada en ese momento era afable, casi parecía sonreír. Hay una sabiduría natural en ti, Morgana, y el estudio no ha hecho más que aumentarla. Ella no contestó. Sabía que había más. Por eso estoy seguro de que lo entenderás. El caldero de los dioses no puede llenarse si no se ve vacía primero. Morgana se levantó, exasperada. El humo se arremolinó en torno a ella, formando redondas volutas. El fuego se estaba apagando. Recorrió la estancia sin maravillarse por las paredes talladas en el tronco mismo del árbol
por la escalera que conectaban una estancia con otra dentro y fuera de él, por las cascadas de hojas que la ocultaban a la vista. Si se había sorprendido cuando Merlín la guió por primera vez, hacía ya meses, hasta lo más profundo del hayedo, ella nunca había estado tan al este. Atrás quedaba la dureza sombría de los muros de Tintagel, los rigores de Gore, el verdor rocoso y sombrío de su Cornialius natal. Aquí, en esta comarca, conocida como el país del verano, el aire parecía cargado de una vida especial. Fue como si el mundo a su alrededor desapareciera, acallado de repente, cuando se adentraron en el bosque y solo quedaron en torno a ellos los rumores más ocultos de la naturaleza. Los oídos de Morgana se acostumbrarían, con la guía de Merlín, a reconocerlos y apreciarlos. Las aves que se ocultaban entre las ramas, los animalillos y sabandijas que se deslizaban a ras del suelo. Morgana se sintió transportada y tuvo la certeza de que muy pocos mortales habían penetrado hasta entonces en ese bosque tan denso que la luz del sol a duras penas lo atravesaba entre los ojos, entre las hojas de los árboles. Su corazón se detuvo un instante cuando llegaron a la casa. Morgana se sintió durante un momento como la niña que fue. Al principio solo vio el árbol, un haya con el tronco tan ancho como la nave de la abadía, donde había sido novicia tantos años. Sus ramas, innumerables y frondosas, cubrían el cielo, transformándolo en una nube rojiza y susurrante. El muérdago blanco se enredaba en torno al tronco, y entonces la vio. Una puerta, una ventana, una abertura que hacía las veces de chimenea, el humo suave que se escapaba por las rendijas como si el árbol espiara a través de ellas. Ni siquiera el refugio en el tejar del Monte Negro, donde Morgana había recibido las enseñanzas de la sanadora Airmid, le había parecido tan mágico. Ahí, sentado junto al arroyo que serpenteaba cerca del haya, Merlín le había hablado de su maestro, uno de los últimos druidas. Él me enseñó a leer el cielo, el agua y la tierra. Me mostró que los árboles y las plantas eran mis aliados y que solo la ignorancia de los hombres era mi enemiga, pero no los hombres, ni siquiera el Dios único. La voz de Merlín, que parecía venir de muy atrás, se tiñó de ternura al recordar a su maestro. Morgana hizo una mueca incrédula. Me llevó de la mano hasta el borde del abismo, y en el momento oportuno, quizá algo antes de tiempo, me soltó. Me enseñó a ver y escuchar. Como Airmid, respondió Morgana, recordando a la sanadora, y como tú, añadió luego, recordando que Merlín había sido su primer maestro allá en el convento disfrazado de fraile. Hasta ahora, Morgana, solo te he enseñado la sabiduría de los hombres.
que aunque vasta, es finita y limitada, como su entendimiento. Pero hay más, déjame que te lo muestre. Ella se había volcado de lleno en las enseñanzas del druida, dispuesta, ya que había perdido todo lo que el mundo podía ofrecerle, a ir más allá del mundo. Había estudiado, prestado atención y aprendido. Conocía de memoria los remedios y las estrellas y los brebajes y las hierbas sanadoras. Sabía en suma todo lo que era humanamente posible saber, pero faltaba algo. Su intuición, esa voz interior que hasta entonces la había guiado, la que respondía por ella. Durante el día, Morgana se consagraba a sus lecciones, seguía al mago por el bosque, escuchaba con todos sus sentidos, pero durante la noche se entregaba a las llamas, sin resultado alguno, y a su odio y a sus recuerdos. Es inútil, dijo, recorriendo la estancia con el cabello suelto y revuelto derramado sobre los hombros. Las llamas se habían apagado ya, el humo comenzaba a agriarse. No está. El poder que había en mí, si es que lo había, ha desaparecido. Se volvió hacia Merlín, que la observaba intensamente, como a veces lo sorprendía haciendo. Me he secado. El druida pareció tomar una decisión. Ha llegado el momento de que veas con tus propios ojos algo importante, el abismo de las piedras suspendidas. El círculo se alzaba impertérrito y desafiante entre las tierras de pasto y las planicies de cereal. En la noche sin nubes, las grandes piedras brillaban con un mortecino resplandor propio que parecía proceder del interior mismo de la roca. De niña, Morgana había visitado junto a su madre Igraine un cromlech, un gran círculo de piedra donde los druidas hablaban a los viejos dioses mediante sus ritos más ancestrales. No en vano sus antepasados eran britones, por lo que el conocimiento de esos lugares en los que se conservaban vestigios del poder de los antiguos había sido para ella tan natural como una canción de cuna, pero no los había vuelto a ver desde su infancia. Una suave niebla, apenas un suspiro, se alzaba desde la planicie, ocultando la base de las rocas que formaban el círculo. Es cierto que parecen volar, se dijo Morgana. Frente a ellos, un foso poco profundo, apenas una hondonada en la tierra, los separaba del círculo de piedras. El círculo exterior, formado por grandes columnas rectangulares coronadas por dinteles, ofrecía el aspecto de una fortaleza inexpugnable, sin guardianes, pero protegida por una fuerza invisible. Podía parecer abandonada, pero Morgana no se hubiera atrevido a atravesarla sin permiso. ¿Recuerdas aquella noche? No era una pregunta. La voz de Merlín sonó contenida y respetuosa a sus espaldas. La noche en la que murió tu padre. Ella lo miró sorprendida. Hasta entonces, el mago no se había atrevido nunca a hacer referencia a aquel momento en el que Morgana lo sabía
lo supo y entonces había tenido tanto que ver. Decir que el duque de Tintagel había muerto aquella noche era decir poco, teniendo en cuenta lo que en verdad había sucedido. El mago siguió hablando. Aquella noche tuviste una visión. ¿Recuerdas cómo lo hiciste? Ella volvió la vista al círculo de piedras. Era muy pequeña. No hice nada. Sencillamente lo vi en las llamas. Tenía la vista fija en el fuego y de repente ahí estaba, el puente levadizo de Terraville, mi padre, atravesado por una lanza enemiga. Merlín asintió. La capucha de su sencilla túnica de lana cubría de sombras la mitad superior de su rostro, pero aún así Morgana podía ver el brillo de sus ojos grises. El don de la visión. Eres afortunada. Se trata de un talento que muy pocos compartimos y que difícilmente puede aprenderse si no se lleva en la sangre. Morgana sintió revolverse en su interior el odio que sentía por el mago, que había tejido, puntada a puntada, los acontecimientos más importantes de su vida. Era ese odio y el que le despertaba a Ginebra, incluso a Arturo, el que le impedía avanzar, por más que se esforzara en acallarlo y aplastarlo en su pecho. No me sentí afortunada aquella noche. Es un don caprichoso. El druida se sacudió el odio de Morgana de encima como si tuviera una mota de polvo sobre la túnica. Es revoltoso, díscolo, como un niño pequeño. Nos visita cuando no lo deseamos ni lo esperamos, y es difícil conjurarlo a voluntad. Y cuando nos habla, susurra palabras incomprensibles, aúlla nuestros oídos. Incluso quienes están tocados por el don de las visiones tienen dificultades para descifrarlas. Y tú puedes enseñarme. Morgana alzó la barbilla, expresando cierto escepticismo, a convocarlo a voluntad, a comprenderlo. Yo puedo enseñarte si te despojas de aquello que te ciega. Morgana apenas creía que fuera posible tal cosa. El odio se había convertido en un compañero familiar, casi un amigo. En la oscuridad que precede al alba, vio que Merlín le tendía la mano. La miró, una mano fuerte, huesuda, poderosa. Cuando depositó en ella la suya, le sorprendió la calidad de su piel. A veces olvidaba que Merlín era un hombre. El druida la guió a través del foso, hacia el interior del círculo de piedra. La niebla se arremolinó y se abrió a sus pies, permitiéndoles pasar. Cuando lo atravesó, Morgana sintió que una parte de ella, la más pesada y dolorosa, quedaba atrás, fuera del círculo, que resplandecía con un brillo blanquecino. Los sonidos del mundo se acallaron de repente. Se quedó sin aliento. En el interior había un segundo círculo de piedras de color gris azulado, de la altura de un hombre recio, distribuidas a modo de columnas en las aberturas que daba entrada al cromlech, y en su interior otro círculo menor, compuesto por media docena de conjuntos de piedra blanca que asemejaban puertas. Morgana no sabía hacia dónde. Dos columnas y dintel y otro círculo de columnas de piedra azul de menor tamaño, y en el centro una
gran losa veteada de gris y verde, dispuesta en el suelo como un altar sacrificial. No recordaba haberse descalzado, pero percibió la hierba fría bajo sus pies y las voces de aquellos que reposaban bajo la tierra y se sintió capaz de escucharlos. Miró al cielo y tuvo la certeza de que cada astro, cada lucero, cada diminuta mota de polvo de estrellas estaba en su sitio y se encontró preparada para observarlos y recordó que sus idas y venidas solían fascinarla. La embargó una emoción sobrecogedora que se retorcía en su pecho, a punto de romperse de felicidad. Tendrás que descifrar 3 misterios, Morgana. La visión es solo el primero de ellos. La luz de la mañana comenzaba a teñir los campos de trigo. Las estrellas empezaban a desvanecerse. Ella volvió los ojos a la tierra y desde el círculo de piedras vio los primeros rayos de sol que golpeaban la enorme roca, allá a lo lejos, al principio del camino, que se alzaba de la tierra como el pie de un gigante de los días de antaño. El sol acarició por uno de sus extremos y bañó el cromlech de luz, atravesándolo en línea recta de parte a parte. Beltane quedaba atrás. La noche más corta había pasado. Se iniciaba la estación de la luz. Morgana sintió sus ojos bañados de lágrimas. La magia, tanto tiempo dormida, comenzaba a despedazarse en ella, que eran unos lejanos ojos azules en comparación. Un cuervo madrugador se posó sobre la roca sacrificial. Las palabras parecieron salir de la garganta de Morgana sin su permiso, con voluntad propia. Instrúyeme, Marlene. Estoy dispuesta. Se encontraban de nuevo en el círculo de piedras. El sol estaba próximo a alzarse en un cielo límpido y brillante en los minutos previos al alba. Morgana había recordado los nombres de los astros, había estudiado sus posiciones, había cumplido con su parte del trato, había preparado su cuerpo y su pensamiento para hacerse receptiva a la visión. Había vuelto a observar las llamas, intentando hacerlo sin un propósito definido esta vez, dejándose envolver por su lenguaje intrincado, dejándose visitar sin resultado aparente. Para poder interpretar el futuro, primero tendrás que comprender el pasado, dijo él, ante lo cual ella había sentido. Merlín se encontraba en el centro mismo del círculo de piedras, junto a la gran roca yacente que ella llamaba el altar. Morgana lo observaba unos pasos más atrás. El druida se quitó la capucha, revelando una melena aún oscura, pero salpicada de hilos de plata. Alzó la mano derecha y murmuró unas palabras que ella oyó como si procedieran de más allá del círculo de piedra a su alrededor. Ar Rumam, Ofif, Mlaen, Ri Wel, Adha, Fal Be, Agor, A Fuis, A Rochitich, Bet, A Bebe, A NN. El druida describió un círculo con los dedos. Ábrete ante mí, bruma del pasado.
ábrete, abismo, y revela lo que fue. Morgana tuvo la sensación de que la niebla bajo sus pies se arremolinaba y comenzaba a girar a toda velocidad en torno a ambos. Y entonces sucedió, lo advirtió de soslayo. Las piedras que lo rodeaban se separaban de la tierra con un rumor sordo y se alzaban hasta quedar flotando. Primero las columnas de piedra azulada y luego los grandes menhires en forma de puerta. Hizo grandes esfuerzos por no mirar, mientras su melena roja se agitaba por el viento que levantaba el sortilegio. La niebla se concentró en el centro del círculo y formó una densa columna al pie del altar, un violento remolino que se elevó hacia el cielo y sacudió los pastos en todas direcciones. Un fuego ardía en su interior. He aquí el abismo, Morgana, las nieblas del tiempo. Ha llegado el momento de asomarse a él. Ella lo miró. El druida tenía la mano tendida hacia el remolino, imitándola con una expresión serena. Las llamas se reflejaban en sus ojos grises, en su melena agitada por el vendaval que partía del centro del círculo de piedras. Tras él, la tierra se derramaba de la base de las piedras suspendidas, polvo desprendido tras siglos de presión. Morgana sintió, estaba preparada. Dio un paso adelante y se introdujo en las llamas. Su melena roja y su túnica se agitaron con violencia, y durante un segundo sintió el calor abrasador de las llamas en sus tobillos, su vientre, su garganta. Quiso gritar, creyó que gritaba, pero no pudo escuchar su propia voz. El aullido del viento era demasiado poderoso. Cayó al suelo, se llevó las manos a la cabeza, aún ensordecida, y cuando alzó la vista vio la niebla gris a su alrededor y las piedras derrumbadas que habían vuelto a sus lugares. Sin embargo, más allá de la niebla, más allá del círculo de piedra, el mundo era el mismo sin serlo en realidad. Ante sus ojos se mostraba un paisaje agreste, atravesado por una procesión de druidas en dirección al Cromlech, un desfile de encapuchados. Nunca había imaginado que hubiera tantos, y supo que eran como Merlín, y no lo eran. Había también mujeres, y entre ellas reconoció el caminar elegante y generoso de Airmid, descalza en la hierba, y todos portaban antorchas y guiaban lustrosas vacas y terneros para el sacrificio, con la frente coronada de flores y muérdago rojo y blanco, y celago. Morgana sentía su fuerza y su plenitud, bañada de ese vigor, fue capaz de ponerse en pie. A la lumbre de las antorchas, las piedras blancas resplandecían y las azuladas brillaban con fuerza, lisas y desnudas de toda marca, mientras la comitiva las rodeaba. Y vio Morgana que al lado de los druidas y las druidesas caminaban de la mano unas figuras más altas, más fuertes, tocadas por un halo distinto y luminoso, formas de luz pura. No pudo ver sus rostros, pero supo que eran seres más antiguos y más sabios de lo que era capaz de imaginar. Pero la niebla no se detuvo, y desde más allá se alzó un ejército de rostros borrosos y figuras recias, una hueste que avanzaba impenetrable, brillante, dentro de sus corazas y sus yelmos, y erizada de armas.
ondeando al viento sus estandartes. Y cuando cargaron, oyó los gritos de la batalla más allá de las piedras blancas, entre la bruma. En torno al círculo, los druidas y las druidesas se reducían, sus hoces afiladas se oxidaban, los árboles perdían su fuerza, y las figuras de luz perdían su brillo, y Morgana sintió el peso de un dios solitario cuyo poder borraba el rastro de las potencias que le hubieran precedido, sin llegar a apagar jamás del todo los rescoldos, y advirtió que el poder de antaño se debilitaba porque las figuras de luz se alejaban hasta desvanecerse en la niebla, ocultándose, y supo, sin ser capaz de expresarlo, que la historia de aquellos seres era muy larga y que aún no estaba preparada para conocerla. Merlín la tomó del hombro y la sacó del fuego. El remolino de niebla desapareció. Las piedras cayeron de nuevo en pie, con un sonoro eco que agitó los pastos y los campos de trigo. Morgana sentía que la cabeza le daba vueltas. Apartó la mano de Merlín de su hombro, la sentía palpitar. ¿Quiénes eran esas figuras de luz? El druida no contestó. Morgana se introdujo en el río hasta la cintura. El agua fresca desentumeció sus miembros agotados bajo la camisola de lino que aún llevaba puesta. Se agachó y dejó que su larga melena se oscureciera al contacto con el agua. La floresta estaba llena de vida. El canto de los pájaros, el rumor del sotobosque, la suave brisa en las copas de los árboles, suspirando, se dejó abrazar por aquella calma. Las hojas se agitaron a su espalda. Morgana sintió la mirada de Merlín sobre sus hombros descubiertos. El druida se ausentaba a menudo. Había dejado que tomara posesión de la cabaña en el bosque. Jamás lo había visto dormir y rara vez comer. Parecía consciente del rechazo que ella sentía hacia él y limitaba sus contactos a lo que eran provechosos para Morgana, sus lecciones. Estas ausencias, en lugar de apaciguarla, la sublevaban. Sabía que acudía junto a su hermano Arturo para guiarlo y aconsejarlo en sus difíciles primeros pasos, en su ascensión. Cada ausencia de Merlín recordaba a Morgana los rencores que debía dejar atrás. Las hojas se removieron de nuevo. No deseaba sorprenderla. Morgana se giró lentamente. Sonrió para sus adentros al recordar sus días de novicia. ¿Qué diría la abadesa si la viera así, sorprendida por un hombre maduro en el baño, semidesnuda? Sería ella la acusada de impúdica, pero a Morgana no la detenía el pudor, medio sumergida en el agua. En ese momento se sentía más poderosa que Merlín, vulnerable al roce de su piel. Sus ojos se encontraron y Morgana percibió que Merlín miraba más allá de ella, quizá a otra mujer, a otros días aún por llegar, con el temor de que esta ocasión futura, igual que aquella, lo llevase a su perdición. De repente, al verlo alejarse hacia la cabaña del tronco del haya roja, le pareció súbitamente envejecido.
Las visiones eran cada vez más frecuentes, y con el paso de los días, Morgana aprendió a conjurarlas en las llamas del hogar. Merlín le explicó que el abismo de las piedras suspendidas era uno de los pocos hogares de los antiguos dioses que resistían el paso del tiempo, lugares en los que la magia aún dormitaba, a la espera, y en los que aquellos nacidos con el don, como ellos dos, podían conjurarlas más fácilmente. ¿Es posible verdaderamente conocer lo que ha de venir?, preguntó Morgana un atardecer. Había logrado bucear en las tinieblas del pasado, pero todos sus intentos de ir más allá habían quedado en meros parpadeos. Los ojos grises del mago brillaron, como siempre, que ella hacía una buena pregunta. Puesto que él no le respondía, continuó diciéndole: sobre el futuro vislumbro apenas destellos inconexos, imprecisos, instantes que podían significar cualquier cosa. Mis visiones solo son claras cuando refieren verdades de la hora, certezas incontestables, aunque estén sucediendo a mucha distancia. El druida se sentó junto a ella en una muestra de cercanía que solía evitar para no incomodarla. El ahora es lo único que existe, pero lo presente está preñado de lo que ha de venir, como el pasado lo estuvo preñado de lo que es ahora. Debes comprender todo cuanto va siendo para poder vislumbrar el futuro, para entenderlo, no para encontrarlo, no para controlarlo. Tomó sus manos con delicadeza. Incluso las mayores certezas se diluyen y cambian de sentido cuando pasan por el tamiz del ahora. Hombres y mujeres más sabios que yo se han confiado a las visiones del futuro, creyendo poder dominarlas, y han fracasado. Pero ¿es posible verlo? Ella apretó sus manos. Sus ojos resplandecían hambrientos. Sus cabellos rojos rozaron las manos del mago. ¿Es posible verlo a voluntad? ¿Puedes mostrármelo? Morgana sintió que la firmeza del druida se doblegaba ante el roce de sus manos blancas. A la caída del sol se encontraron de nuevo en el cromlech. Cuando el sol desapareció en el horizonte, antes de que la luz abandonara el mundo por unas horas, se adentraron en el círculo de piedras. Los cantos de los grillos se acallaron. Las primeras estrellas parecieron quedar suspendidas en el firmamento, y Merlín murmuró frente al altar de piedra las palabras de la lengua secreta de la magia, que habían de hacer que el abismo mostrara el bruma del futuro. Ar Romham, O Fai, Em Laen, Ni Will, Ach Ama, Ri Tiach, Agor, Afuis, Agus, Se Als, De A, Bios, An. Cuando las rocas se alzaron y se levantó el remolino de niebla en el centro del círculo de piedra, Morgana creyó que el vendaval iba a arrancarle los cabellos y el vestido, pero esta vez no tuvo miedo y se adentró en las llamas. Resistió de pie el envite del fuego en su garganta y vio las rocas azules a su alrededor deteriorarse y perder su lustre hasta volverse de un gris desvaído, y las grandes columnas resplandecientes oscurecerse y cubrirse de musgo. Las vio caer y quebrarse, hundirse en el suelo y cubrirse de hierba, y distinguió más allá de las rocas una corte bulliciosa de blasones coloridos y grandes gestas heroicas regida por su hermano.
más viejo y más sabio, el rey que fue y será, tocado por una corona radiante junto a su reina, la más hermosa, y lo vio inclinarse de dolor decadente, ensombrecido por un breve caballero de rostro indistinto, la sombra del mejor caballero que ha venido al mundo, y vio los blasones desgarrados y una mesa redonda quebrada en dos y derribada por un caballero de armadura negra y rostro conocido, muy cercano, y su corazón saltó de alegría ante la visión de una ginebra envejecida y sin lustre, los cabellos ocultos bajo una toquilla, el rostro lleno de dolor, y se dijo que era posible, y quiso detenerse en ella, acercarse a ella, encararse al rostro odiado y contemplarla a placer, pero sintió las manos de Merlín en sus hombros que la arrastraban y la arrancaban de las llamas. Ya es suficiente. Sus ojos grises brillaban con una severidad que estremecía, y ella entendió por qué los hombres enmudecían a su paso y hacían su voluntad, pero ella no era un hombre. Debes ser prudente y no dejarte arrastrar por las visiones. No serías la primera persona en extraviarse en la niebla. Lo que he visto, su voz jadeante sonó áspera en la noche cerrada, es lo que ha de suceder. El mago tardó un instante en responder. Hoy es posible, mañana quién sabe. El futuro no está tallado en piedra. Usa este don con prudencia, Morgana. No dejes que se convierta en una maldición. Otros más fuertes que tú han sucumbido a la locura por menos. ¿Qué harías si vieras demasiado? Si vieras tu propia muerte, ¿serías capaz de vivir con ese conocimiento? ¿O enloquecerías intentando desandar un camino que aún no has recorrido? Un búho ululó a lo lejos. Morgana miró al druida como si lo viera por primera vez, como una alumna ante su primer maestro. Tú has visto tu muerte. El druida dejó su mirada vagar entre las rocas, de nuevo posadas en sus lugares de descanso. El círculo de piedra parecía dormido. Cuando habló, su voz se oyó más cansada que nunca. No hay nada más peligroso que tratar de cambiar el futuro conocido, Morgana. Si lo intentas, descubrirás que tus esfuerzos no hacen más que acercarte a aquello que temes. Morgana inclinó la cabeza, fingiendo obediencia. No tenía miedo, no tenía intención de resistirse al futuro que había contemplado en las llamas. Se prometió a sí misma que si las tinieblas de lo que estaba por venir vaticinaban la caída de Arturo y Ginebra, ella haría todo lo posible por provocarla. Aquella noche, un sueño recurrente de días pasados regresó a Morgana. Se vio de nuevo como la poderosa hechicera Bruna que la había acompañado tantas noches, atravesando el pecho del dragón con la espada brillante, dispuesta para la batalla. Sin darse cuenta, sonreía en sus sueños. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.